Pero recién como de esa figura. Paola Muñoz, Agustín, Leslie, Natalia Lugo, Karen, Daniela, Cindy, Joana, Yarexa Vanegas, Alison, Daniela Novino, Sara Valentina. Bien, ok. Regálame una hojita y la avanzamos, por favor, si eres tan amable. Bueno, muchachos, comencemos. Bueno, antes de que comencemos, para la semana en donde ustedes van a estar como en la tarea de la lectura, que es lo que se pretende que el estudiante tenga la posibilidad de hacer mantener un hábito de lectura. Entonces, aquí tenemos estos dos artículos de psicología organizacional y psicología organizacional en la pandemia. Vamos a leer los dos, por favor, y cada uno cada uno de esos dos artículos tiene una serie de preguntas. Artículos sobre la psicología del trabajo en Colombia, que es que responden a esas preguntas, y el artículo sobre psicología organizacional y la pandemia. Digamos que de la psicología organizacional surge a partir de unas condiciones bastante complejas a nivel. ¿Lo ves cómo me va? Algo. Dígame, hermano. Voy a caer en clase. Guárdame esos carnets, por favor, tan amable, porque ya ahorita estoy en clase. Sí, sí, sí. Porque pues no está cumpliendo con la normatividad. ¿Pero quieres el carnet luego? Bueno, de eso ya se mira entonces pues, cómo te sanciona. Listo, bien. Ok, bueno, chao, chao. Bueno, les estaba planteando de que la psicología organizacional surge o empieza a surgir a partir de una serie de condiciones un poco negativas, muy mecánicas, muy
fuertes con respecto a lo que era el ambiente de trabajo, ¿sí? El ambiente de trabajo es una condición en la cual todos nosotros, los que tienen experiencia laboral, saben cómo es una jornada laboral, saben cómo es un contexto laboral, cómo son las relaciones interpersonales, cómo son las relaciones con los jefes inmediatos y con los compañeros. Y eso lleva muchas veces a una serie de condiciones negativas o positivas. Eso depende mucho de ese ambiente de trabajo. Pero lo cierto es que antes en las organizaciones, en las empresas, veían al trabajador de una manera muy deshumanizada. O sea, los tenían pegados al techo, los tenían como subyugados y no les importaba absolutamente nada. ¿Quieres correr, por favor, si eres tan amable? Gracias, tu merced. La idea es de que la gente pues tenía que trabajar pues, porque tenía que sobrevivir y eso pues no ha cambiado mucho, porque pues el dinero es algo supremamente necesario para poder nosotros sobrevivir, para poder cumplir con los gastos de la casa, para poder brindarle salud y estudio a nuestros hijos y tener una vida más o menos llevadera. Entonces la gente se ponía a trabajar y no le importaba pues cómo era ese nivel de trabajo, cómo era ese estilo de trabajo, lo cierto era que tenían que cumplir. Y los dueños de los negocios, los jefes, en cierta manera se aprovechaban de eso. Entonces esa situación pues generaba pues, todo ese malestar, toda esa mala disposición para poner a la gente a trabajar. Dele el agua donde le dé, y eso es algo pues que hoy día pues ya no se está viviendo de esa manera. Realmente las cosas han cambiado con el paso del tiempo. Entonces la psicología entra allí a jugar un papel importante para entender el comportamiento humano, para entender, y de hecho los procesos de selección que se manejaban anteriormente eran como muy dados a cumplir con una cuota para, y sobre todo lo hacían para las fuerzas militares, porque necesitaban gente que fuera capaz de enfrentar al enemigo, que tuvieran resistencia, que tuviesen sangre fría. Entonces, en ese sentido, pues hacían los procesos de selección, pero era más que todo para eso. Y la psicología, como les digo, empezaba entonces a generar como un impacto positivo para mirar el comportamiento y la respuesta emocional que tenemos nosotros, porque nosotros, pues aparte de la vida laboral, tenemos una vida emocional, tenemos una vida en pareja, una vida familiar, una vida social. Entonces no era solamente el contexto organizacional de venga, trabaje y produzca, y reciba su sueldo. No, habían otras condiciones que eran importantes, como mencionar allí. El tener trabajo era algo muy importante. El no tenerlo implicaba una serie de complicaciones a nivel psicológico, que era lo que yo les había pedido a ustedes el favor de que miráramos como esos aspectos del desempleo, esos aspectos del desempleo en un contexto social en donde vamos a tener cierto tipo de condiciones particulares. Y para poder entender ese desempleo o ese impacto, vamos a mirar algunas variables para poder entender eso. Entonces, miremos el tema de la edad como un primer factor. Miremos también el tiempo como un segundo factor. Cuando hablamos de ese impacto psicológico del desempleo, miremos el género como otro factor preponderante en este estudio.
edad, tiempo, género, actividades alternas en este tema de estar trabajando o estar desempleado. Digamos que esas son algunas de las variables que uno estudia o que tiene en cuenta para poder estudiar ese impacto psicológico del desempleo. Bueno, díganme ustedes qué encontraron con respecto al impacto psicológico de estar desempleado. Díganme, señorita. Los problemas del desempleo producen síntomas como tristeza, ansiedad. Entonces, miren, tenemos acá esas respuestas emocionales, como la tristeza, que está acompañado por estados de ansiedad, Pensamientos negativos, pensamientos negativos, inseguridad, sensación, bueno, yo escuché sensación de fracaso, frustración, como esa inseguridad, estamos hablando como baja autoestima también de pronto, ¿no? ¿Sí? sí. Hay problemas en la conciliación del sueño, el insomnio. ¿Qué otra cosa hay? Vergüenza. Vergüenza. Ok, pero esa parte de la vergüenza, explícamela cómo la estás entendiendo. La vergüenza, digamos, también depende del género, porque, por ejemplo, si eres un hombre que cumple con un rol de su familia como apoyo, Sí. no está generando eso, se siente también vergüenza por despojo o, bueno, rechazo de otros compañeros con los que él trabaja. Vergüenza relacionada con el tiempo, con el género. Bueno, sí, podría ser. Sí, bien. Bueno, hay una respuesta de incremento de la irascibilidad. Se convierten un poco más irascibles. Hay un poco de aislamiento. Aislamiento, pues, que esto está acompañado, pensaría yo, con los estados de tristeza, ansiedad, con los pensamientos negativos, con el fracaso. ¿Sí? ¿Qué otra? Desmotivación. ¿Perdón? Desmotivación. Baja motivación. Ah, sí, por allá he escuchado. Sí, malos hábitos alimenticios, malos hábitos alimenticios. Alimenticio, señorita. Aumentar tensiones familiares. Conflictos familiares. Vamos por acá. Conflictos familiares. Que puede ser pues como la agresión misma, el maltrato verbal, inclusive se pierde hasta se disminuye muchísimo cuando hay toda esa serie de condiciones como una baja respuesta sexual, ¿no? Se pierde la libido sexual, pues porque como que no hay el deseo, pues el hambre está apremiando, entonces pues como que no hay esa condición, ¿sí? Eso es algo negativo. Dime. Baja resiliencia. Baja resiliencia. Ok. Eso, fracaso, y esto sería baja resiliencia. Resiliencia. Tengo una aplicación de la motivación y el control. Porque, digamos, cuando el trabajo, cuando uno está ahí cambiado por mucho tiempo, pues ya las capacidades y las habilidades laborales pues van reduciendo, igual que la motivación a encontrar un trabajo. Ok, la motivación se va decrementando. Decrementa la motivación. ¿Okay? Bien, pues bueno, eso es algo supremamente cierto, todo lo que ustedes están mencionando de ese impacto psicológico, malos hábitos alimenticios,
¿sí? La gente entonces empieza a comer de una manera desaforada o empiezan a comer muy poco. Eh, bueno, realmente es una condición bastante fuerte en ese sentido. El aislamiento, irascibles, tristeza, ansiedad, pensamientos negativos, como me siento frustrado, me siento que no sirvo para nada, soy un inútil, realmente es algo complejo. Conflictos familiares, precisamente con base en todo eso, sensaciones de fracaso y baja resiliencia. Eso está acompañado de la inseguridad que yo estoy adquiriendo, ¿sí? O sea, yo me siento como un cero a la izquierda, me siento como una persona frustrada, perdedora, entonces eso me baja aún más la motivación y eso me genera trastornos del sueño, ¿sí? Y el que dirán, no, nosotros vivimos mucho del que dirán, ¿no? Sí, es eso. Entonces, vamos a mirar, con base en estos, en todos estos resultados que ustedes mencionaron, miremos el tema de la edad. Nosotros aquí en Colombia somos útiles laboralmente ¿hasta qué edad? Útiles laboralmente hasta, o sea, según las empresas en Colombia, somos útiles ¿hasta qué edad? Para la mujer, creo que hasta 40 años, 45. Eso es mucho. Digamos que las personas que tienen mayor de 30 y son mayores de 35 años, todo esto se empieza a incrementar cuando son mayores de 35 años. Y eso puede ser tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Ahora, cuando son menores de 35 años, toda esta cantidad de respuestas, pues no son tan fuertes. ¿Sí? Entonces, la edad aquí en Colombia, laboralmente dice que si uno tiene 20 años, está relajado, no tengo problema porque fácilmente yo puedo conseguir un empleo. ¿Sí? Y cada vez que me acerco un poco más a la edad de los 35 años, ahí sí yo empiezo a incrementar mi nivel de angustia. Eso se presenta, bueno, eso se venía presentando porque ahora las cosas han cambiado de una manera mucho más clara, de una manera más sustancial, porque ahora para poder inclusive ser aliviados en parafiscales, las empresas lo que hacen es contratar personas de mayores de 35 años. ¿Sí? Y pues la verdad sí es algo como muy criticado y muy fuerte el hecho de que solamente aceptemos personas que están en ese rango de edad. Podríamos hablar en un rango de edad no sé, 28 años a los 35 años. Es decir, que si yo me paso esta línea a los 35 años, ya voy a entrar en desventaja en comparación con otros candidatos a un cargo. ¿Sí? Entonces, aquí cuando se acerca la persona a la edad de los 35 años, se incrementa toda esa respuesta. ¿Sí? En comparación con otros países en donde realmente no importa la edad, lo que importa es el dinamismo y la berraquera que tiene la persona para entrar a trabajar. Entonces uno se encuentra en Walmart, en Estados Unidos, en Orlando. Cuando yo estuve allá en Orlando, uno ve en esos supermercados de cadena, señoras de 65 años atendiendo una caja de esas de registradora, ¿sí? Y son muy dinámicas, son muy lúcidas cognitivamente. Entonces realmente uno dice, acá no nos dan la oportunidad porque ya cumplimos los 35 años. Si yo tengo más de 35 años, si yo tengo 40 años, estoy perdido. ¿Sí? No me dan la oportunidad de conseguir un trabajo.
estoy en desventaja. Entonces, esa condición hace que realmente me afecte emocionalmente, ¿sí? A mayor edad de 35 años, mayor incremento en la problemática. Acá no, digamos, ustedes, no sé qué edad tiene, 19. 19, su merced, 18. muchacho, 18. 18, no, son supremamente jóvenes. Ustedes no se preocupan porque la edad de ustedes es muy corta, digámoslo así. Entonces no tienen esa preocupación. ¿Cuál es la preocupación de esas personas que tienen menos de 28 años? Están en el hotel mamá, no tienen ningún tipo de preocupación. Lo más que de pronto les puede preocupar es si tengo yo plata para ir a invitar a mi novia a un cine, ¿sí? Algo así por el estilo, o para ir a comer pizza con mi pareja, ¿no? Pero no hay una condición adversa fuerte porque no tengo, con respecto a la edad que tengo, no tengo compromisos fuertes, ¿sí? No tengo compromisos fuertes. Aquí me faltó colocar número de personas a cargo. Personas a cargo. El número de personas que tengo bajo mi responsabilidad. Eso podría ser también un factor que influye en este tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando las personas ya están en este rango de edad, en los 35 años, realmente se preocupan demasiado por el tema del trabajo. Ahora, el tiempo. ¿Qué creen ustedes que hace referencia al tema del tiempo? Explícame un poco eso, por favor. ¿Cómo es ese tema del O sea, tiempo? ¿qué experiencia tiene para alguien? La experiencia. Experiencia laboral. No, ok. No, ese es otro contexto. Cuando yo hablo del tiempo, hago referencia a qué tanto tiempo yo llevo sin trabajar. ¿Qué tanto? Por ejemplo, yo lo que hice fue, a mí me pasaron la carta del ácido hoy. ¿Usted sabe cuál es la carta del ácido? ¿No? Ha sido un gusto trabajar con usted. Gracias, chao. No más. La carta del ácido, ¿no? Entonces, yo trabajé, a mí me pasaron la carta de despido o de terminación de contrato acá. Hoy estamos a 1 de octubre, ¿sí? Del 2024. Entonces, yo aquí, en el primer mes, voy a ver mis vacaciones forzosas como es, como vacaciones, ¿sí? Acuérdense de que yo, de este tiempo hacia atrás, yo tenía una vida laboral activa y tenía una serie de rutinas diarias de levantarme temprano, salir de la casa, irme a trabajar y regresaba yo luego de la jornada laboral todos los días. Así lo hice durante 15 años o 20 años, mucho tiempo. Pero esta era mi rutina. De aquí para acá esta era mi rutina. Entonces, cuando yo tengo ya, o sea, me pasaron en la carta de despido, entonces yo lo veo como que voy a descansar, ¿sí? De todo ese trajín que yo tenía diario, de levantarme a las 4 de la mañana para salir a las 5:30 o a las 6 de la mañana, para llegar a la empresa a las 7, a las 8, ¿sí? Dependiendo del horario que yo haya manejado. Entonces, en este lapso de tiempo yo lo veo como mis vacaciones. Me levanto tardecito, no tengo que preocuparme porque estoy bien. Además de que me liquidaron, ¿no? Entonces tengo plata en el bolsillo, entonces no tengo preocupación. Entonces, aquí ya estamos nosotros en el primer mes descansando, ¿sí? Luego seguimos avanzando y ya vamos 2 meses. Pero como que es rico seguir descansando, ¿sí? 2 meses descansando.
no tengo problemas, tengo ese espacio, comparto con mi familia, comparto con mis amigos, ¿sí? Pero esto de compartir con mis amigos acá, no lo puedo hacer porque mientras yo estoy ya sin empleo, ellos siguen trabajando. Entonces, ¿con quién voy a compartir si las personas que yo conozco están trabajando? ¿Ven? Entonces, ahí ya se me reduce un poco ese tema de mi vida social. Entonces, acá hablamos de 2 meses. Bueno, pero ya como que me siento cansado de descansar. Entonces, porque ya aquí en el tercer mes, como que ya me están haciendo mala cara mis hijos, ¿sí? Mi esposa ya me están haciendo mala cara, porque bueno, este tipo, porque no se va a trabajar, ¿sí? Se levanta, se desayuna y queda desprogramado, ¿sí? O se levanta a criticar a usted por qué colocan ese volumen de ese equipo de sonido, usted por qué salen calzoncillos por acá, bueno, un poco de vainas, que empieza a criticar, que empieza realmente entonces a la esposa y a los hijos les cansa. ¿Sí? Entonces rezan para que, ay Dios mío, que este señor consiga trabajo rápido porque ya nos tiene hasta el cuello. Entonces necesitamos que se vaya y nos deje tranquilos. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos avanzando en el tiempo. Y aquí ya estamos hablando de 6 meses, aquí estamos hablando ya de 12 meses, en donde ya mis ahorros se están acabando. Porque lo que yo recibía acá se me fue agotando. ¿Sí? Entonces, a mayor tiempo, lógicamente, de desempleo, el impacto va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? De hecho, yo me pongo a pensar de que aquí en el tercer mes voy a tratar de voy a estudiar algo, ¿sí? Voy a capacitarme como para mantener actualizada mi hoja de vida porque es que pues, la vida laboral se basa en competencias y las competencias las dan las actualizaciones, entonces uno tiene que estar actualizado. Y entonces yo invierto acá para bien mío y de mi familia, porque en la medida que yo adquiera esa capacitación, mi hoja de vida se va a robustecer y voy a estar mejor. ¿Sí? Pero puede que no funcione. Puede que esa plata que yo estoy invirtiendo en ese seminario, taller, en ese congreso, en ese diplomado, se pierda. ¿Sí? Por eso hay que saber qué tipo de capacitación yo voy a hacer. Pero lo cierto es que yo invertí allí. Y al invertir, pues entonces el flujo económico se va disminuyendo. Entonces, a mayor tiempo de desempleo, va a ser mucho más negativo. ¿Sí? Mm, eh, Miremos entonces, yo saco acá un Kleenex. ¿Alguien tiene un Kleenex? No, acá tengo, acá tengo. Pero, entonces, eso es el tema del tiempo. Ya miramos el tema de la edad, y a mayor edad, mayor impacto, más preocupación de que no me van a contratar. Cuando pasa demasiado tiempo, estar sin empleo, pues entonces también voy a estar en desventaja. ¿Sí? Ahora miremos el género. Y ustedes lo decían por ahí cuando estaban mencionando este tema de las respuestas emocionales y alguien decía que era vergüenza porque, pues, ¿cómo es posible que un señor que tiene que estar promoviendo por la familia no tenga, digamos, esa posibilidad y que sea como una carga en vez de ser un aliciente para la familia? Ustedes saben de que todos los días los muchachos están pidiendo plata, que para la pensión, que para los útiles escolares, que el uniforme, que, bueno, todo ese tipo de cosas generan ese malestar. Entonces, ustedes decían de que a el hombre le puede estar impactando más este desempleo y a la mujer no tanto. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? O sea, ¿cuál sería la persona que le impacta más, al hombre o a la mujer, el estar desempleado?
Dependiendo de la responsabilidad. Entonces, esto estaría muy relacionado con esto, con el número de personas que yo tengo a cargo. ¿Sí? También estaría relacionado con la edad. ¿Sí? Pero ¿cuál sería ese impacto en el hombre? ¿O cuál sería ese impacto en la mujer? Socialmente, ¿qué nos dice a nosotros la exigencia de lo cotidiano, de lo social? ¿Qué es lo que se ve en una sociedad, en una familia? Se supone que el hombre es el dador, el hombre es el que tiene que responder. Si nosotros nos vamos muchos años atrás, hoy día ya no se ve tanto, de hecho la mujer antes no tenía ni voz ni voto, ahora la mujer sí ya lo tiene, gracias a Dios. Y qué bueno que esté aportando en ese sentido, ¿sí? Porque es mucho más fácil para una familia, no para el hombre, sino para una familia, tener ese apoyo. O sea, qué rico que mi pareja me ayude. De hecho, que ella se sienta muy útil porque ella no solamente se queda con las labores del hogar, sino que sale a trabajar también. Entonces tendría doble trabajo. ¿Ok? Pero ya miramos eso. Entonces, esa situación del género se asocia mucho a una cultura y a una sociedad muy machista. Una sociedad en donde el hombre era el que tenía que salir a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Entonces el rol de la mujer era críe los hijos, mantenga la casa organizada, haga el aseo y espere a su esposo. Y espéralo con alegría, espéralo feliz, que se note que cuando llega el hombre lo recibe muy bien. ¿Sí? Entonces, esa situación era unos 50 años atrás. ¿Sí? El hombre, pues, no era bien visto que él se tuviese que quedar en la casa. No era bien visto que él se pusiese un delantal y empezara a hacer el aseo en la casa, o a cocinar, o a criar a los hijos, o a llevar a los hijos al jardín, al colegio. ¿Sí? Entonces, si mi mamá me llamaba y yo no tenía trabajo y yo estaba ahí con los hijos, ay, decir, no, ¿cómo se le ocurre? Ella la que tiene que hacer es eso. Usted no, mijo, vaya, trabaje. Yo voy a hablar con su tío a ver si le da trabajo a usted, pero a mí no me gusta que se quede ahí en la casa como si fuera el ama de casa, ¿no? Entonces, la mujer se encargaba en últimas de acrecentar esa visión machista, de que el hombre tiene que estar de las puertas de la casa para afuera trayendo el sustento. ¿Sí? La mujer se tiene que quedar de las puertas para adentro. De hecho, si nosotros nos remontamos un poco en el pasado, cuando una niña estaba cumpliendo sus 8 o 9 años, normalmente, ¿qué le regalan? Una cocina, unas ollitas, unas cobitas. ¿Sí? No sé si eso se hace de una manera inconsciente o se hacía de una manera inconsciente, pero le regalaban que las ollitas, que la plancha, que los costillitos, que un bebé, y no sé qué, precisamente porque en la concepción social era que la mujer se tenía que encargar de todo ese contexto. Y eso era lo que hacía. Entonces, todo lo que se le regalaba a las niñas eran de las puertas para dentro de la casa. Era al interior de la casa. Y eso se mantuvo durante muchos años. ¿Sí? Hoy día ya no lo es tanto. ¿Sí? Y al hombre, como es de las puertas de la casa hacia afuera, ¿qué le regalaban a un niño de 10 años? Carros, balones, cohetes, robots, aviones, ¿sí? Le regalaban todo eso, ¿no? Entonces se estaba vendiendo inconscientemente la idea de que el hombre está para que vaya a estar fuera de la casa. Entonces, bajo esas condiciones, pues la gente ha crecido por mucho tiempo. Se ha venido desarrollando una familia
por mucho tiempo, ¿sí? De hecho, las familias sociológicamente eran muy grandes antes, ¿sí? Eran de una gran cantidad de hijos. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Ya son dos contigo. ¿Tu merced cuántos hijos tienes? ¿Por cuántos hermanos tienes? Digamos, ¿Tres? ¿Contigo tres? ¿Tú? Contigo dos. Tres contigo. ¿Tu merced? Tres. Eso es una cantidad, ¿verdad? Cuatro contigo. Ajá. Dos contigo. Cinco. Esto ya es raro, muy raro en esta época. Dos con tu merced. Tres contigo. Hija única. Fíjate. por privados y de parte de contado. Ah, sorprende usted. ¿Y usted? Tres contigo. Cuatro. Tres por mí. Tres por mí. Tres. Dos. Hija única. Ah, ok. Hace muchos años las familias eran supremamente numerosas. Uno hablaba de que mi abuelita tuvo 15 hijos, mi abuelita tuvo 11 hijos, 9 hijos. Eso parecían eh, conejos. Realmente era algo que... ¿Por qué? Pues porque las casas en esa época eran grandes. ¿Sí? Las casas eran grandísimas. Ahora las constructoras construyen, valga la redundancia, eh, casas pequeñitas, ¿sí? Entonces, de hecho, se habla de que hoy día la mujer se siente con la capacidad de asumir la responsabilidad de un hogar. O sea, son mamá y papá a la vez, ¿sí? Antes no, antes la concepción de la mujer es que si no tengo a mi hombre al lado, no puedo. ¿Sí? Entonces ese era el temor grandísimo que tenían ellas de que no, ¿y qué? ¿Y el qué dirán? Soy una madre soltera, soy una señora que dejó el esposo y con los hijos, entonces se hacen un ricón a llorar, ¿no? Entonces, pues eso, lógicamente eso ha cambiado, ¿sí? Lógicamente ha cambiado porque la mujer al darse cuenta que tiene toda la capacidad para manejar esos espacios laborales, haciendo lo que tenga que hacer, lo va a hacer, ¿sí? Y lo hace de una manera supremamente comprometida, ¿sí? Una, un invento que me parece que es bueno y a la vez es malo, son de hecho, que le sirve mucho a la mujer porque ya tiene quien le puede colaborar, y es los jardines, ¿sí? O las zanacunas, en donde pues la mujer tenía ya una vida laboral, entonces madrugaba, llevaba al niño allá al jardín o a la cuna para que lo cuidaran las madres comunitarias, no sé. Entonces lo dejaban allá, ella se iba a trabajar, salía del trabajo y regresaba a recoger a su hijo a las 5 o 6 de la tarde. ¿Sí? Es bueno pues porque la señora se va tranquilamente a trabajar, supuestamente, pero es malo pues porque no sabemos con quién vamos a dejar el hijo o la hija. Y es cuando empiezan a presentarse una serie de anomalías, de abusos hacia los pequeños. ¿Ven? Entonces, digamos que era algo que se veía y que estaba surgiendo a partir de la misma necesidad de la mamá de conseguir un trabajo. Y como las casas ahora eran o son más pequeñas, entonces ya no teníamos las 5 o 6 habitaciones que eran antes las casas. Ahora son de dos, ¿sí? Dos habitaciones. Y las mujeres hacían créditos para poder comprarse un horno microondas, para poderse comprar una lavadora, para dejar todo listo, ¿sí? E irse a trabajar, ¿sí? Entonces, si tenía dos hijos, entonces le decía al mayorcito: amor, mira, cuando llegues con tu hermanito, entonces su merced, en la nevera está el almuerzo, simplemente quítale el plástico y lo colocas en el horno, te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer, ven, mira por favor cómo lo hago yo, y lo aprendes, para que calientes tu almuerzo y el de tu hermanito
pero ten mucho cuidado. Entonces, eso es algo que la señora tenía que hacer, porque los muchachos llegaban a la 1 o hacia el mediodía a la casa y tenían que cuidarse. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que la mujer tiene un impacto menos fuerte, porque ya sabe cómo se puede manejar las cosas. ¿Sí? En el hombre, pues ese que dirán, esa idea de que el papá lo regaña, de que la mamá lo cuestiona, de que no está bien, de que se quede en la casa, entonces el impacto es mucho más fuerte. Además, disculpen, además de que para el ego del hombre, ¿sí? De ganar menos que la mujer o no ganar, pues es también doloroso. ¿Sí? ¿Cómo así que mi señora gana 2 millones de pesos más que yo? ¿Cuándo se había visto eso? Entonces, eso genera conflictos a nivel de pareja. ¿Sí? Si la señora está trabajando, si la señora está trabajando y el hombre no, la señora llega cansada y el hombre, pues, eh, quiere tener de pronto una vida sexual activa con su pareja y la espera, y él pues empieza a molestarla y ella está totalmente cansada, no quiere absolutamente nada de eso, pues se generan los choques. ¿Sí? Entonces toda esa situación hace de que para el hombre de pronto sea un poco más fuerte el hecho de no estar devengando un sueldo, no estar trabajando, y le afecta en todo eso que ustedes mencionan. ¿Sí? Porque realmente es algo que le termina molestando. Dime. Pero también no dependería del contexto, porque digamos en una situación donde, bueno, o sea, digamos en este contexto como familiar, nuclear y así, y digamos en otro contexto donde papá por X o Y motivo se haya separado de su esposa y la esposa tenga a los hijos, el papá no responde por los hijos, entonces a ella le toca toda la responsabilidad, se queda bien, pero a ella no sería más, como más el peso de De lo emocional, sí. Sí, puede ser, pero miren eso. Laboralmente, y eso tiene que ver mucho con esto, con las actividades alternas. ¿Sí? Si yo estoy trabajando y tengo un negocio, aparte de lo que yo recibo en mi salario por el cargo que tengo, entonces yo tengo una droguería, o yo tengo una miscelánea, o tengo un club de billares, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces yo salgo de mi trabajo y me voy para allá y me dedico a atender mi negocio. ¿Sí? Digamos que el tener una actividad alterna me alivia un poco esa carga emocional, porque además de que voy a manejar un poco el tiempo libre que tengo. ¿Sí? Entonces, el tener una actividad alterna apacigua un poco el desempleo y controla un poco esa situación. ¿Sí? Entonces, el hombre, si está generando esa entrada adicional, pues se ocupa de eso. De pronto ya no estoy trabajando, entonces voy a, a remodelar, voy a pintar las paredes, voy a mandar colocar un stand en el negocio porque yo quiero mejorar mi negocio. Entonces, si yo tengo una frutería, una heladería, pues entonces yo la voy a poner mucho más bonita para que sea más llamativa para los clientes y vengan y compren. Entonces me ocupo en eso. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Cuando el hombre no tiene esa actividad alterna, se impacta fuertemente. ¿Sí? En el caso de la mujer al estar trabajando, llega a la casa y ¿qué hace? Seguir trabajando. ¿Sí? Digamos que la mujer, en el concepto que tenemos de nuestra sociedad, es de que la mujer es la que llega y se pone a hacer el almuerzo, a echar la ropa en la lavadora, a ayudar a los niños a estudiar, a hacer las tareas. O sea, sigue trabajando, pero es un trabajo no remunerado. Entonces, ahí sigue trabajando ella. Entonces, si está sin trabajo, ella va a tener esa oportunidad de seguir asumiendo ese rol de mamá. ¿Sí? Es lo que se espera. Obviamente, hay mamás que son bastante
irresponsables y no les importa ese tipo de actividades. Entonces, por eso se puede minimizar en ellas ese impacto psicológico porque se ocupan, así no estoy trabajando, se ocupan de eso. ¿Sí? El hombre, cuando llega a la casa de trabajar, ¿qué hace? Se pone a ver televisión, ¿sí? A ver partidos de fútbol, ¿no? Se pone a ver, de hecho, dicen por ahí que la forma más, eh, bueno, más bien, ¿cómo hace la mujer para volver loco en la cama al hombre? Le esconde el control. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque el hombre, pues, o sea, yo digo que hoy día no es así. Hoy día no es así. Hoy día, eh, por ejemplo, mi nieto, el niño tiene 2 años y medio y a los papás le compraron un jueguito de cocina a mi nieto, ¿sí? Y él es feliz jugando en eso y pues no es que ahora sea amanerado, ¿no? No, está feliz el niño y aprende y eso lo que hace el niño es, le dicen los papás y cuando uno habla con él ahora la comunicación le permite, ellos están en Houston ahorita y uno habla con ellos por videocámara y el niño dice, quiero darle un tinto a mi abuelita, a mi abuelito y entonces se lo sirve, ¿no? Y es bonito, es tierno eso, ¿no? Pero entonces es en la concepción de comparar el pasado con el presente y la visión que tenemos ahora de lo que hace un niño. El niño ve a la mamá pues, que la mamá no está trabajando porque pues están allá en Houston, entonces ella pues hace los quehaceres domésticos, como lo llaman las mujeres, ¿no? Entonces se pone a lavar o se pone a barrer. Entonces, al niño le compraron una escobita y él le ayuda a barrer. ¿Sí? ¿No? ¿Ven? Entonces, son cosas que hacen de que la educación familiar genere, digamos, como esa sana convivencia y que no el papá le esté diciendo, el papá de mi nieto, no le esté diciendo, no, es que eso lo haga su mamá. ¿Sí? No, pues porque no es la idea. Entonces, todo eso ha generado un cambio bien particular en ese sentido, de que estamos hablando de la situación del contexto laboral. Entonces, eso hace que las actividades alternas ayuden un poco a mitigar ese impacto psicológico. ¿Sí? Eh, Cuando el hombre, digamos, al sentirse atacado, entre comillas, en su hombría, pues entonces él también genera una baja respuesta sexual, ¿sí? Pues porque tiene una gran carga emocional, tiene una carga del estrés grandísimo, no responde sexualmente, entonces eso genera, tanto para él como para la esposa, pues una situación bastante molesta, porque no se está cumpliendo con esa tarea, digamos así. ¿Ven? Entonces, esa situación de las actividades alternas va a permitir, si existen, que se maneje menos carga emocional. Y por último, las personas que están bajo mi responsabilidad. Y acá se relaciona con la edad y acá se relaciona con el género también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando yo tengo personas bajo mi cargo, yo estaba diciendo acá que en la edad, que a menor edad, o sea, menos de 35 años, por ejemplo, los 20 años, pues yo no tengo muchas preocupaciones. Pero si por circunstancias de la vida algo pasó en mi casa y mis padres fallecieron, entonces yo quedé bajo la responsabilidad de mis hermanos. Tengo un hermano que tiene una dificultad cognitiva, tengo una hermana que tiene una dificultad cognitiva, entonces tiene algún retraso, entonces está bajo mi responsabilidad. Esa responsabilidad hace que entonces yo tenga que asumir un criterio de crianza, ¿ven? Entonces,
Si yo tengo ese número de personas que dependen de mí, pues el incremento de la pensión va a ser alto, porque ellos dependen de mí. Tengo que estarles supliendo sus necesidades, sus pañales, su educación, ¿ven? Entonces, a mayor número de personas y que me toque a mí solo, por ejemplo, ustedes dijeron el número de hermanos, y fíjense que hay veces el número de hermanos que existen en la familia puede ser grande, pero no se colaboran, no se colaboran. Entonces eso es tenaz. A veces llega al consultorio pacientes en donde tienen el síndrome del cuidador, el agotamiento del cuidador, porque lo que pasa es que tienen que cuidar al hermano que tiene cierta condición, o al abuelo, o a la abuela, o al papá, o a la mamá, y yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es su red de apoyo? ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿No? Conmigo somos 6. Aún y los otros 5, ¿por qué no colaboran? ¿Ven? Entonces ahí, en este caso, toca hacer una reunión familiar para poder generar como una distribución de tareas. O sea, el hecho de que lo que pasa es que la gente se aprovecha que porque la solterona en la casa, ¿sí? No tiene hijos, no tiene pareja, entonces ella tiene que asumir ese tipo de compromiso. Bueno, sí, pero sola no lo puede hacer. Entonces necesita el acompañamiento de otra gente, de otros hermanos. Entonces la idea es de que inclusive vinculando a la trabajadora social, ¿sí? Tenemos que mirar cómo delegamos tareas, funciones para absolutamente toda la familia, ¿sí? No, es que hay unos que viven fuera del país, hay otros que trabajan no sé qué cosas, entonces que no tienen tiempo. Bueno, hay que mirar cómo se van a colaborar para que la persona que está asumiendo y que tiene ese síndrome de agotamiento del cuidador tenga un espacio para distraerse, tenga una vida social, porque todos los días son una copia del anterior, del anterior, del anterior, son una copia repetitiva y hace exactamente lo mismo. Se levanta a las 5 de la mañana que tiene que bañar a su mamá, tiene que cambiarla, tiene que desayunarla, sacarla a pasear, o sea, es la rutina todos los días, ¿sí? ¿Qué tiempo tiene esta persona para tener una vida afectiva, para tener pareja? Nadie se le va a aguantar ese ritmo de que todos los días es lo mismo y que no tenga tiempo para su pareja. Entonces, cuando sucede eso, pues la persona empieza a entrar también en esa situación. Entonces ahí es cuando uno le dice a los familiares, necesitamos que cambien un poco esa actitud y que sean un poco más empáticos y que haya un poco más de colaboración, ¿sí? Si son 6, ¿por qué no tienen? Y es que se ven como si esa responsabilidad fuese una carga, ¿sí? Pues una carga y que realmente pues, no tienen por qué hacerlo. Pero por Dios, si son sus padres, si son sus hermanos, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Ven? Y si nos podemos colaborar, entonces su merced tiene 2 meses a quien sea, pero lo tiene 2 meses, y luego el otro hermano 2 meses. De hecho, cada familia le brinda un espacio, le ubica un espacio que es para él o para ella. Entonces ahí se puede manejar un poco ese tipo de compromisos, de responsabilidades afectivas, de demostrar un poco el compromiso familiar, ¿sí? Pero no es descargarse absolutamente todo en una sola persona. Eso genera ese malestar. Entonces, bajo el número de personas que están bajo mi responsabilidad, se va a presentar algunas de esas cosas, ¿sí? Pero la solución está en eso, de que nosotros lo que tenemos que manejar precisamente es la conversación, los acuerdos para poder ayudarse a absolutamente todo. ¿Tienen preguntas con respecto a estas variables que tomamos en cuenta para poder entender el impacto psicológico del desempleo? ¿Sí? Sabemos de que el estar desempleado es bastante incómodo y además de que necesitamos estar respondiendo a necesidades
crediticias, a pagar servicios, a lo que sea, y el dinero es un mal necesario. O sea, no es que tengamos que vivir con ese dinero absolutamente y darle la vida y nuestra felicidad a eso. Con lo poco que podamos tener, disfrutémoslo. Pero si no lo hay, ¿sí? Entonces esto implica de que pues mi edad va a avanzar, el tiempo hace que yo no me actualice y no sea competitivo laboralmente, entonces eso igual en bajos o altos niveles de angustia, de ansiedad, va a estar como afectando tanto al hombre como a la mujer. Yo quisiera, si acá me despidieron, entonces yo quisiera entonces tener una idea de colocar un negocio, pero tengo que ser muy estratégico para saber, hacer un estudio de mercadeo para saber qué me sirve colocar a mí. ¿Sí? Yo no puedo colocar una venta de electrodomésticos eh, en un barrio muy popular y que es de estrato 1. No lo puedo yo colocar allá, o sea, sería una idea supremamente irrisoria porque allá las personas viven al día, no tienen vida crediticia. Ellos no pueden, de hecho, se entran a mi negocio y me roban. ¿Sí? Entonces, la situación es de que yo tengo que ser muy estratégico para saber qué negocio puedo yo colocar y que realmente me genere buenos dividendos. ¿Sí? Y que sea supremamente juicioso, estructurado financieramente, económicamente para poder responder a eso. Esas actividades alternas me van a ayudar muchísimo para bajar un poco esos niveles de ansiedad. Y todo esto, si esto se vive acrecentando, pues estamos hablando de que yo ya me siento una carga muy fuerte para mi familia, que yo soy un estorbo, que yo no sirvo para nada, entonces lo mejor es tirarme a un carro o tomarme un poco de pastillas para acabar esta vida tan desgraciada que uno tiene. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto y esa resiliencia se pierde. Esa resiliencia se pierde. ¿Ven? Y si yo no tengo esa red de apoyo al lado mío, pues peor todavía. ¿Sí? Lo que yo voy a recibir es críticas y críticas y críticas en vez de generar alternativas de solución. ¿Preguntas? Dígame. En cuanto a las partes, por ejemplo, en el género, En el género. no podría ser igual, solamente los hombres tienen un poco más de parte por cómo fueron criados, por el machismo, porque a las mujeres también les caería igual por la forma de crianza. ¿Me explico? Yo a mi mujer le dijeron que tenía que ser la responsable de su hogar. Y no lo hizo, no pudo jugar a esa familia que está como en realidad, si una mujer le tocó ser madre soltera o crear una cosa. Entonces también le requería todo el peso. Sí, digamos, También le haría dolor al fuego. digamos que hoy día esa igualdad en la respuesta emocional se ve. O sea, que tanto para el hombre como para la mujer le impacta fuertemente. ¿Sí? Por la condición social y el machismo, seguramente para el hombre. Pero la situación está en que hoy día la respuesta emocional se afecta tanto para el hombre como para la mujer, porque es que la mujer hoy día se dice que es capaz de muchas cosas. Y es lo que tú dices. Si no está asumiendo como una conducta de resiliencia, entonces, ¿qué está pasando con esa persona? O sea, la está criticando, la están criticando, la están cuestionando, y eso en su autoevaluación, en sus autoverbalizaciones, va a estar muy mal, pues porque ella solita, sin que nadie le diga, se va a afectar emocionalmente, porque su, su, eh, su comunicación interna es, no soy capaz, yo no pude, soy un cero a la izquierda, me quedo grande todo esto. Entonces, eso pues le incrementa sus estados de depresión y le genera todo eso. O sea, hoy día, por eso yo empecé diciendo que unos años atrás, para el hombre era mucho más fuerte el hecho de estar sin empleo, porque
Inclusive las mismas mamás dicen, o las mismas hermanas, o las mismas tías le dicen, pero mi hermano sí se apendejó, mi tío sí se apendejó, pues porque ahora él es el que se encarga de las niñas y la esposa sí es la que trabaja. Entonces, al hacer o al tener ese concepto, consideran de que el hombre en esa época no era para el hogar, para estar, digámoslo, haciendo las cosas del hogar. Pero hoy día, por eso yo les comentaba y les daba el ejemplo de familias mucho más modernas que generan ese tipo de respuestas en donde tienen una convivencia muy equiparada en las responsabilidades económicas, las responsabilidades de las crianzas de los hijos, de la educación de los hijos, o sea, todo es mucho más equiparado, antes no, ¿sí? Pero pues también se entiende que hoy día las mujeres, al no responder adecuadamente, pueden tener ese impacto también muy fuerte. También tenemos en cuanto a la necesidad de Sí, el compañero decía como que la mujer sigue trabajando, ¿no? sí. Y esa contaría con una actividad alterna que en comparación del hombre, como salir a fertilidad, bueno, ¿A dónde? ¿Salir a dónde? a club de vida, digo, como estas actividades alternas de ir a trabajar a otro lado, Ujú. eso no las tiene, pero a la mujer sí le toca, y eso no generaría de pronto disminuir, pues, la voluntad también el nivel, porque puede llegar a casa, Sí, claro. querer descansar, Sí. tiene que llegar y otras cosas, Ajá. entonces, sí, por otro lado, me puede salir de la clase de trabajo y irse a otra actividad alterna y sí va a salir. Sí, claro. Sí, digamos que todas esas percepciones se ven como un poco distorsionadas. Eh, la gente siempre vive pensando en el qué dirán y están pensando en qué hace usted o qué no hace usted. Entonces, si su merced sale para la calle, en vez de llegar a la casa a cuidar a los hijos, es una mala mamá, es una mala madre. Entonces, pues eso empieza a talar todos los días en que yo soy una mala mamá. Y tan de malas es de que algo le pasa al hijo, se cayó y se fracturó un brazo, Dios no quiera. Entonces, se ve, mire, por estar ahí yo saliendo a un cine, ¿sí? O sea, qué cosa tan bárbaro. Entonces, realmente, esa condición hace que la mujer, por el qué dirán, no lo haga. ¿Sí? Hoy muchas, hoy, hoy bueno, es que hay de todo un poco, porque hay padres que realmente, eh, tanto hombres como mujeres, que lo que hacen es delegarle los cuidados a los abuelos, ¿no? Que tampoco debe ser así, porque los abuelos ya cumplieron con la tarea de criarlo a uno, ¿sí? Y la responsabilidad es de los papás, no de los abuelos, ¿sí? Ay, cuídame del niño porque sí, listo, están trabajando, pero la idea es de que lo asuman y además de que los abuelos en últimas terminan en malcriando a los hijos, porque son muy permisivos, porque ya no tienen el dinamismo ni la vitalidad para correr detrás de ellos para trancarlos. ¿Sí? Yo se los cuento por mi propia experiencia. Entonces, uno juega con el niño, con el nieto, que es un terremotico, entonces uno ya en media hora uno ya está vuelto nada. ¿Sí? Por eso cuando los padres programan tener hijos, tengan los jóvenes. ¿Sí? O sea, tener un hijo, digamos uno como hombre puede tener un hijo a la edad de 50 años sin ningún problema. ¿Sí? Pero ya no tenemos el dinamismo, ya no, o sea, no ha vuelto nada. ¿Sí? Y ya no está atendido, ya no está uno para que lo recojan con cuchara. Bueno, ok. Bueno, lo que yo quiero es de que ustedes, por favor, yo les voy a crear la carpeta a ustedes para que suban estos dos trabajos de manera individual. Bueno, eh, seguramente para el miércoles está, digamos, como el plazo límite de que lo suban. Por eso, pues, lo que yo les decía a ustedes
No les voy a dejar tareas de un día para otro, de tal manera que ustedes no tienen excusa para no subir. Bueno, Daniela Alejandra Peláez. ¿Usted vino ayer? Ah. Yo les había dicho ayer a los que vinieron que los que vinieron ayer se ganaron un 5, una calificación de 5 y que tienen que mantenerla. ¿Sí? O sea, ¿cómo pueden perder ese 5 llegando tarde? No entregando sus trabajos juiciosamente. O sea, pueden perder ese 5, se le convierten en 4, en 3 y llega pues a 1. ¿Sí? Entonces la idea es de que pues mantengan el 5. Entonces Daniela no vino la vez pasada, ayer. Grey Paola, así, bueno, pues, bueno, no vinieron a mi clase. Laura Jimena, Jenny Alejandra, Steven Andrés, Valentina Castillo, ahora Andrea Barón, Karen Natalia Laverde, Excelente Carolina, Agustín Lara, Daisy, ¿cómo se pronuncia? Daisy, nuestros papás de hoy. Natalia Lugo, Dana Michelle, ahora Patricia Borges, ¿cómo es el primer nombre de Joana? Hari, con H. Se pronuncia Hari o Ari. Hari. Leslie Vanessa, Catherine Daza, Erika y Juliana, la que tan chiquitica la tuya, ¿verdad? Correa, Karen Daniela, Cindy Joana, Yaritza Vanegas, Valentina González y Sara Valentina Lara. ¿Alguien no mencioné? Todos, ¿no? ¿Falta más gente todavía? Sí, sí, sí. Acá tenemos en lista 23 estudiantes. Hoy día. Faltan como unos 10 por ahí. Eh, Acuérdense, señoritas, caballeros, que la asignatura se pierde con 4 faltas. Pues no se acuerden después de pero ¿por qué perdí? Por la falta. Nos veremos el miércoles. Muchas gracias, muchachos. Aquí están los 2 artículos, ¿no? Y las preguntas para esos 2 artículos. O sea, serían los 3 archivos para contestar las preguntas. No, son 2 artículos. Psicología Este organizacional. artículo tiene estas las preguntas. Este artículo, estas preguntas. Pero tienen que leer los 2. No es que escojan uno, leen los 2.